en la consolidación de una tercera república. Bien, en este primer día de jornada contamos con la inestimable experiencia y presencia de Rafael Espino, presidente de ALEME-ISA, que nos va a hacer una ponencia sobre lo que fue el movimiento obrero, la represión franquista y la Segunda República en Aguilar de la Frontera. Sin más que deciros, os doy paso con nuestro ponente. Bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber venido. Y aún puedo también trasladarles mi gratitud personal por invitarme a participar en esta primera jornada republicana y también, como no, por poner encima de la mesa un debate republicano que hoy más que nunca es necesario, en primer lugar para conocer los inicios históricos de toda su dimensión y trascendencia, y en segundo lugar para poder por fin realizar un ejercicio plenamente plural, democrático y legítimo. Dicho esto, añadiré que hablar de la Segunda República Española aquí en Aguilar, como en cualquier otro lugar de este país, es hablar de libertad, de igualdad, de conquistas sociales, de pluralidad, de los sueños y la esperanza de un pueblo. Pero también es hablar de tiranía, de caciquismo, de opresión, de explotación, de asesinatos y de muerte. Creo que jamás podremos situar ni analizar el contexto histórico propio y temporal de esos años republicanos sin conocer con exactitud qué es lo que sucede con anterioridad y con posterioridad a su popular y esperada proclamación. Paralelamente, los acontecimientos que se sucedieron a partir de julio del 36 deben de ser considerados en relación a sus causas, pues no ocurrieron como un hecho histórico y socialmente aislado, sino que fueron el resultado, el colofón de un proceso que se remonta muchos años atrás. A lo largo de todo ese tiempo, de todos esos años, ocurrieron una serie de circunstancias que se han de tener en cuenta a la hora de analizar la etapa final que nos interesa. Obligadamente, hemos por tanto de dar cuenta de esos antecedentes para poder así analizar las variables de la represión que siempre suelen estar en relación con las causas que la originaron. Porque los antecedentes de la situación creada en esta localidad con posterioridad al 18 de julio del 36 no son más que la fatídica herencia acumulada en la vida social, política y económica de esta población durante el transcurso de los años finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Conocer la verdad, la otra verdad, la que jamás se contó, nos acerca sin duda alguna a una realidad escalofriante, una realidad maquinada y planificada que supuso la muerte, el exilio, la prisión y la represión de cientos de familias de esta localidad. Considero por lo tanto necesario conocer, como he mencionado anteriormente, los acontecimientos ocurridos con la llegada de la Segunda República en 1931, para conocer los orígenes del odio desatado por terratenientes y militares en contra de campesinos y jornaleros, la situación feudal del campo, el reparto desigual de la riqueza de la tierra y la férrea voluntad de los terratenientes a mantener esa misma estructura que agravó más, si cabe, la desigualdad existente, creando las condiciones idóneas para que proliferaran el resentimiento y la violencia. Los resultados de las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 en Aguilar de la Frontera fueron una sorpresa para todos. En Aguilar, las elecciones decantaron un comportamiento absoluto de rechazo al sistema caciquil heredado y mantenido durante la restauración y la dictadura de Primo de Rivera. El resultado de esas elecciones desplazaba del poder por primera vez en la historia a las grandes élites del poder local, a los terratenientes y propietarios, siendo este sustituido por gente sencilla, jornaleros, zapateros, barberos o sastres. Con un censo electoral de más de 4.000 habitantes, la abstención se situó solo en un 16% en la localidad, muy por debajo del 23% producido en el partido judicial. El 66% de los votos lo recibió el PSOE. La coalición republicana obtuvo casi el 12%, Acción Nacional el 11%, el Partido Republicano Federal el 10% y el 2% el Partido Comunista de España. Se observa claramente en estos datos que la tendencia del voto fue absolutamente de izquierda en esos primeros comicios en Aguilar de la Frontera, pudiendo afirmar que el triunfo a favor de la República fue claro y contundente. El mayor número de votos a nivel individual lo consiguen dos personas con una clara y honda presencia socialista: José María León Jiménez, jornalero, y Antonio García Márquez, camarero, ambos con 435 votos obtenidos. Por el contrario, la candidatura menos votada solo tiene 193 votos, que será la del hacendado Manuel Aragón y Carrillo de Albornoz.
Si procedemos a la contabilización de los votos globales por candidatura, hemos de hacer la salvedad de que se concurra a estas votaciones con las listas abiertas. Dentro de las dos coaliciones, en las representadas por socialistas y republicanos, la diferencia de votos obtenidos por los partidos correspondientes fue casi idéntica. El Partido Socialista obtuvo el 32% y el republicano el 33%. En cuanto al resto de los partidos, los monárquicos obtuvieron un total de 1.238 votos, los fernandistas 669 y la Unión Monárquica 303. Se observa pues claramente que la tendencia del voto fue absolutamente de izquierda en estos primeros comicios en Aguilar de la Frontera, pudiendo afirmar que el triunfo a favor de la República fue claro y contundente. La nueva corporación, surgida de las urnas, se constituye el mismo día 15 de abril, siendo elegida en la misma por 12 votos a favor, frente a 8 en blanco, nuevo alcalde de Aguilar de la Frontera, el republicano radical José Jiménez Carretero, quedando los socialistas José María León Jiménez, Antonio Cabello Olmeda y Antonio García Márquez como primer, segundo y tercer teniente de alcalde respectivamente. La exaltación por el triunfo del cambio del régimen hizo que ese año las manifestaciones y celebraciones del 1 de mayo tuvieran una resonancia fuera de lo usual, al ser declarado ese día fiesta nacional. Aprovechando la nueva coyuntura de libertad y esperanza, desde ciertos sectores campesinos en las celebraciones se reclamaban más libertad, justicia, cultura y acceso a la alfabetización. En este contexto, que representó un periodo de permisividad política casi sin precedentes, la conflictividad laboral y el movimiento obrero supuso una continuidad en los logros aún no alcanzados. Las aspiraciones como el aumento de salario y la supresión de los destajos volvieron a cobrar vida y a ponerse encima de la mesa. Los sindicatos y agrupaciones obreras y en menor medida ya también los partidos como el Partido Comunista vuelven a plantear huelgas y movilizaciones que por otra parte ya no abandonarían durante todo el periodo republicano, como medidas previas a la consecución de tales objetivos. Y así el movimiento obrero y sus sindicatos vuelven a tomar las riendas del protagonismo político cegado por la dictadura de Primo de Rivera. La llegada de la República supone en este sentido un nuevo y irrefrenable deseo de ver cumplida la histórica aspiración campesina de materializar la deseada reforma agraria. Pronto, muy pronto, y en el mes de mayo, el nuevo gobierno retomará medidas agrarias tendentes a solucionar la grave situación por la que atraviesa el sur de España. Se comienza a legislar la ley de términos municipales, la del laboreo forzoso, la de jurados mixtos, la del trabajo rural, las jornadas de 8 horas y la ley de accidentes laborales, como algunas de las leyes más importantes para solucionar uno de los problemas más cruciantes y ancestrales, la cuestión de la tierra. Durante abril del 31, desde abril del 31 hasta la reunión de las Cortes Constituyentes, finales de julio del 31, la unanimidad que suscitó el republicanismo comenzó a desaparecer, debido sobre todo al planteamiento de las cuestiones religiosas y del orden público. Y en este contexto, el día 28 de junio del 31 se celebraron de nuevo elecciones legislativas, con un notable índice de participación que superó el 70%. A finales de junio del 31 tuvieron lugar las elecciones a Cortes Constituyentes, cuyos resultados confirmaron el cambio producido en la vida política española. Las cuestiones que hacen que la alianza entre republicanos y socialistas a nivel nacional desaparezcan también suscitará la ruptura y separación definitiva del acuerdo alcanzado entre ambas posturas políticas en la Aguilar de la Frontera. Esto hará que preparen actos públicos y mítines durante la precampaña y que concurran a las elecciones de junio por separado. La coalición republicana realizó una intensa campaña electoral, al igual que la del Partido Socialista, que aglutinó en uno de sus mítines celebrados uno de los más importantes a oradores de la talla de Ruiz Maya, Antonio Jaén, Francisco Solín, Martín Sanz, Antonio Pellizares, Javier Morón, Ángeles Castaner, Justo Deza, y a los aguilarenses Antonio Cabello Olmeda, Antonio García Márquez y Antonio Prieto de Arroyo. Precisamente esta fotografía histórica que estáis viendo en la pantalla es de ese acto, en la Casa del Pueblo. En este clima de ruptura, las urnas arrojarán de esas elecciones los siguientes resultados, con una abstención aproximadamente del 20%. El PSOE fue el partido más votado por un 66% de los votos. Coalición Republicana obtuvo casi el 12%, Acción Nacional el 11%, Partido Republicano Federal casi el 10% y Partido Comunista de España vuelve a estar en un 2%. La victoria, por lo tanto, de los partidos de izquierda fue bastante, llegando a suponer casi el 90% de los votos recibidos. Entre ellas, hay que destacar la diferencia tan abismal que ya se produce entre el PSOE y los partidos de la coalición republicana, respecto a los resultados alcanzados en las municipales de marzo, donde los resultados fueron casi similares, casi parecidos.
Esta vez el Partido Socialista adelanta a los republicanos en más de un 50% de obtención de votos. El resultado fue aplastante y del mismo se desprende la lectura de que el pueblo de Aguilar de la Frontera manifestaba por primera vez su deseo de verse dirigido por un partido de izquierda, socialista y obrero, realizando de esta forma una ruptura con la política desarrollada hasta ahora sin valor para las clases sociales más deprimidas. Una ruptura con la política ancestral ya caduca y obsoleta. Este pueblo, Aguilar, apuesta también por nuevos aires de cambio en las estructuras municipales y en la forma de aplicar la política a los problemas sociales y económicos que padece y se avecinan para la localidad. Pronto, muy pronto, los acontecimientos que se suscitarían en los meses venideros acabarían por verlo realizado. Por ver realizado el deseo de los socialistas locales de alcanzar la alcaldía de Aguilar. De esta forma, y por primera vez en la historia de este pueblo, un socialista, el jornalero José María León Jiménez, tomaría las riendas de la política local, junto a sus compañeros de partido y agrupación, dirigiendo las mismas durante más de 2 años de forma consecutiva. Tras el análisis de los resultados electorales de junio y los anteriores de marzo, es muy previsible que tanto los dirigentes socialistas locales como las bases del mismo partido fueran reacios a aceptar que los votos obtenidos en ambos comicios dieran un amplio margen de confianza popular al PSOE y que esta confianza emanara de la Junta. No se vio reflejada en la actual composición de la corporación municipal. Recordemos que todavía permanece como alcalde el republicano José Jiménez Carretero. Es previsible que tal deducción electoral les llevase a tomar la decisión en el mes de julio del 31 de presentar una moción de censura para desbancar al alcalde José Jiménez Carretero de la alcaldía. Y por este motivo esta se hace efectiva y es presentada el día 28 de julio de 1931. Como consecuencia de la presentación de esta moción de censura, el 29 de julio se convoca una reunión de la Corporación Municipal donde el asunto principal a tratar es la moción y elección del nuevo alcalde. Celebrado el pleno extraordinario, se procede a una votación para resolver la moción presentada, en la que el resultado de la misma proclamará a José María León Jiménez el día 30 de julio de 1931, por primera vez en la historia de Aguilar de la Frontera, alcalde de la localidad, con el voto en blanco de los concejales republicanos y el apoyo de los concejales de su grupo y 2 fernandistas. El jornalero José María León sería de esta forma la segunda persona de origen humilde que accede en Aguilar de la Frontera a ocupar la alcaldía después de que en 1917 lo hiciese el zapatero Leoncio Mejías Carmona por el Partido Republicano Federal. José María León Jiménez, voy a ir poniendo a medida que van saliendo los nombres de los personajes políticos que tuvieron trascendencia política local en la localidad, van a ir apareciendo las fotografías de las cuales nos disponemos y os voy a ir dando una breve mención de lo que les ocurrió en el 36. José María León Jiménez sería asesinado el día 2 de agosto de 1936. Detenido a finales del mes de julio, sería detenido y encarcelado en el cuartelillo que había en la parte baja de estas instalaciones donde estamos, y lo sacarían en la madrugada del día 2 y lo asesinaron en el cementerio de la localidad. Comienza así el primer periplo obrero en la historia de esta localidad cordobesa, que se prolongará de forma ininterrumpida por un espacio de tiempo de más de 2 años. Durante esa primera etapa habrán de hacer frente a los problemas heredados de las anteriores corporaciones primo-riveristas, como la considerable deuda municipal que encuentra en la legal de la alcaldía, con la que se encuentra, y el generalizado y alarmante paro en el campo. El grave problema laboral, la agitación social, el orden público, la reestructuración del equipo de gobierno, la constitución de escuelas y el cambio de funcionarios públicos serán parte de los problemas a los que habrán de enfrentarse en un clima de oposición vigilante y dura por parte de su ahora oponente, la amplia familia republicana, de Granada y dividida ya a estas alturas de la República en distintas fracciones. Y aquellos otros que se constituyen en torno a la derecha más radical, que por el momento deja de controlar los votos en los procesos electorales y de controlar el mercado de trabajo, donde radica todo su poder, perdiendo el control de los mismos en la dependencia caciquil, pero que aún se opone de forma frontal, decidida y tajante a admitir ninguna concesión de mejora en las condiciones de vida de las masas campesinas. La presión social y el problema del paro harán que se den las condiciones necesarias para que se produzca la formación de grupos conflictivos en una república que se proclama de trabajadores pero que no es revolucionaria. El primer problema grave
que comienza a sentirse y que alerta por lo tanto a los dirigentes y a la opinión pública será la quema de conventos. En Aguilar de la Frontera no se dará ninguna situación de violencia social antirreligiosa. Existe, a lo largo de los años en los que hemos recopilado informaciones y demás, existe una creencia en Aguilar o existe una voz populi de que a finales del año 30, por parte de algunas masas de campesinos, se le pegó fuego a la iglesia del llano de la Cruz. Hecho totalmente erróneo, porque la iglesia ardió, es cierto que ardió a finales del año 30, pero fue porque uno de los cortinajes que había colgando al lado de las capillas, las monjas que había en el convento y demás, dejaron encendidos unos cirios, y parece ser que uno de los cirios prendió las llamas de los cortinajes y ardió parte del retablo y parte de la iglesia, ¿no? Como prácticamente coinciden en el tiempo, hay aproximadamente 7 o 8 meses entre la llegada de la República y este hecho, pues desde algunas fracciones, desde algunos sitios un poco de derecha, pues intentan un poco achacar en Aguilar esa iglesia ardió por un acto revolucionario, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. Dentro de este mismo clima de protagonismo revolucionario, contenido por el poder en la medida de lo posible con todos los medios a su alcance, existe además otra causa de conflictividad violenta, la quema de fincas o incendios provocados en el campo. Solo un incidente de estas características habrá que lamentar en Aguilar, en el mes de agosto del 31, en que se incendia la finca de las Veredas y en la que se quema gran cantidad de trigo. La Guardia Civil detiene en este caso como culpable del incendio de la finca a Andrés López Arenas, arrendatario de la misma, y a 2 de sus hijos, Cristóbal y Francisco, que según los testimonios fueron vistos por un niño en el momento en que prendían fuego los cereales, pero todos ellos fueron puestos en libertad al día siguiente al no encontrar a la Guardia Civil pruebas que motivaran su culpabilidad. La conflictiva situación laboral y el malestar provocado por la falta de trabajo se dejó sentir en muchas localidades de la campiña cordobesa. El propio Ministerio de Gobernación recaudará fondos y donativos para paliar la situación de los obreros en paro, haciendo un llamamiento a la solidaridad de los patronos agrícolas para que colaboren y así poder soportar la situación de crisis agravada por el estado de injusticia social. En este sentido, los telegramas de los alcaldes, dando cuenta de la grave situación de paro y el peligro de garantizar el orden público, llega hasta el Ministerio de la Gobernación, informando de las medidas adoptadas por las distintas corporaciones para mitigar el paro y el hambre. Estas no son otras que los consabidos alojamientos que los propietarios y arrendatarios no están dispuestos a asumir. Tras esta situación, el Gobierno provisional, en un decreto del 18 de julio del 31, declara prohibido el régimen de reparto de jornaleros entre los propietarios agrícolas durante la crisis de trabajo. En su defecto, se comienza a librar una serie de créditos para la realización de obras públicas. A partir de la toma de esta medida gubernamental, se autorizará a los ayuntamientos a realizar un recargo sobre la contribución industrial y territorial, llamada la 10ª, con el fin de emprender con las cantidades recaudadas obras sociales para contratar a los obreros parados mediante bolsas de trabajo, gestionadas por las comisiones municipales de policía rural. Un paquete de decretos promulgado rápidamente por el Gobierno va a intentar cambiar las relaciones laborales en el campo, abriendo una puerta a la esperanza de los jornaleros, una puerta que tardaría poco tiempo en cerrarse. El comportamiento arcaico y conservador de los labradores y patronos agrícolas marcará fundamentalmente las características de la próxima coyuntura política y del paralelo conflicto campesino. Este conjunto de factores, además, incidirá de manera directa en el ritmo de la transformación agraria y de las condiciones en las que ésta se está llevando a cabo. En consecuencia, la legislación agraria de este primer bienio republicano se concentra fundamentalmente en aspectos productivos para conformar un conjunto de medidas legales tendentes a regular el mercado de trabajo y a favorecer la negociación colectiva en el campo. En este sentido, se decretó y reguló la contratación preferente de obreros propios de la localidad, el laboreo obligatorio de la tierra. La ley de contratación obrera dará pie a que por parte de los patronos no se puedan contratar al margen de las bases de trabajo aceptadas en los convenios en esta localidad. También se crean las juntas locales agrarias y las comisiones de policía rural, haciendo responsables a los secretarios de los ayuntamientos de todas las denuncias presentadas por escrito por cualquier persona contra los labradores que incumplan la ley de laboreo forzoso. La comisión de policía rural era la encargada de velar por el cumplimiento de que en las fincas del término municipal de Aguilar se realizasen las tareas agrícolas
propias de cada estación del año, con el objeto de mantener en cada explotación las tierras cultivadas para poder así garantizar el empleo y disminuir el paro en el campo. Si se detectaba en este sentido alguna irregularidad, se notificaba a los propietarios de las fincas las labores que quedaban pendientes de realizar en la misma, con arreglo a un programa de trabajo previamente diseñado y regulado por el Ministerio de Trabajo y publicado en los boletines oficiales de la provincia. Al no existir en esta localidad, en Aguilar, perito agrícola alguno que emitiese los informes técnicos, estas tareas recaían las tareas de verificar a través de la inspección ocular las fincas denunciadas y emitir un informe de cultivo, recayeron durante algunos años en dos vecinos experimentados en estas lides: Manuel Valle González y Antonio García Márquez. Antonio García Márquez tenía en julio del 36, 63 años, era camarero de la casa del pueblo, además era jornalero. Fue la persona que le abrió al teniente de la Guardia Civil el día 24 o 25 de julio, le abrió la puerta del ayuntamiento. Había más gente con él, saltaron a un patio interior y pudieron huir del ayuntamiento, pero Antonio tuvo el valor de quedarse y dar la cara ante el teniente de la Guardia Civil, los números de la Guardia Civil que tomaron el ayuntamiento. Desde ese día, Antonio García Márquez está desaparecido. Nadie ha podido dar respuesta de qué fue lo que ocurrió con él, ¿no? Las denuncias del incumplimiento de la ley del laboreo forzoso normalmente venían interpuestas por la policía rural, que recorrían y vigilaban el término municipal. Entre ellos había dos policías rurales que destacaban y que firmaron muchísimas denuncias en contra de los patronos: Francisco Mata Surera, que fue asesinado entre los días 5 y 8 de agosto del 36. Muchísimas de las denuncias que se conservan todavía en el archivo municipal de esta localidad están firmadas por ese policía rural. Y otro de los policías rurales que firmaron muchas de esas denuncias de incumplimiento de la ley del laboreo forzoso, pues fue Francisco González Toro, que también sería detenido y asesinado el día 5 de agosto de 1936 en Camarata, junto a su hermano y a otras 5 personas más. Francisco sería, junto a su hermano Antonio Luis, asesinado. Los amontonaron, les prendieron fuego, los rociaron con gasoil, les prendieron fuego y los quemaron. Luego veremos qué fue lo que ocurrió con ellos. Si a pesar del apercibimiento los responsables no cumplían la ley, se procedía a la intervención de la finca, para posteriormente ser entregada a las sociedades obreras, que sí la cultivaron, una vez confirmada la resolución de la sesión agronómica provincial, ante quien el afectado podía interponer recurso de alzada. Ni una sola de estas intervenciones fue necesaria en esta localidad. No se intervino en ninguna finca, pero sí fueron muchas las denuncias presentadas, y que aún hoy se conservan por jornaleros y obreros ante los tribunales industriales y los jurados mixtos contra los patronos por no cumplir la ley de laboreo forzoso, hecho este por el cual algunos años más tarde le sería arrebatada la vida, denunciando su atrevimiento y fusilando por haberlo denunciado. La contratación preferente del obrero local y la ley de laboreo forzoso proporcionaron a las sociedades de obreros la oportunidad de poder cambiar el control del mercado a través de los jurados mixtos, hasta ese momento en manos de los patronos agrícolas, pues hasta la llegada de la República los patronos podían contratar dónde, a quién, por cuánto y como quisieran, sin ninguna legalidad penal. Por el contrario, ante el nuevo marco de relaciones laborales surgido e implantado en el campo como consecuencia del cambio político, al perder los terratenientes el control, comenzaron a asustarse por miedo a la reforma agraria y de forma planificada procedieron a sitiar por hambre a los obreros que más destacaron en su lucha sindical y política, y para ello comenzaron a restringir la mano de obra a través de la discriminación laboral. Situación esta que agravó manifiestamente la situación en el campo, aumentando como consecuencia directa el número de parados en esta localidad. Como resultante de esta acción, los afiliados a las sociedades campesinas
eran discriminados y no se les contrataba, pasando meses enteros sin poder trabajar ni un solo día. En cambio, los patronos solían contratar a jornaleros sumisos, pagando salarios inferiores a los establecidos en las bases de trabajo y en condiciones de trabajo totalmente ilegales, en contra de lo recogido en la legislación existente y lo acordado por los jurados mixtos. En medio de todo este contexto legal, municipal, donde los secretarios de los ayuntamientos tenían una responsabilidad importantísima, a finales del año 31 entra en escena en la localidad una persona que sería básica para los intereses de los obreros y del Partido Socialista en el ayuntamiento. Estoy hablando del pamplonés porque era natural de Pamplona, el secretario del ayuntamiento, el que llegó en esa época a Aguilar, José María de Siria López. Es nombrado secretario interino del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera a propuesta de un abogado que militaba en el PSOE en Aguilar, Rafael Aparicio de Arcos, sustituyendo a José Antonio Lucena de la Cámara, que fue dado de baja por enfermedad. Rafael Aparicio de Arcos sería detenido en Córdoba también. En los primeros días de agosto y fusilado el 17 de agosto del 36. José María de Siria López, como he dicho antes, era natural de Pamplona, fue también detenido en Córdoba en los primeros días de julio del 36 y el día 3 de agosto del 36 lo asesinaron por orden expresa del coronel Cascao. Ambos, José María y Rafael, trabajaron enconadamente en la política social. A ser una salvedad es decir que eran dos personas, eran dos abogados en un partido de jornaleros, ¿no? Y eso nada más marca ya la importancia que estas dos personas tuvieron la trascendencia política y el trabajo que hicieron dentro de las organizaciones obreras, ¿no? Trabajaron enconadamente en la política social que el partido comenzó a realizar en Aguilar de la Frontera desde su llegada a la alcaldía, que estará encaminada a la materialización de una política social que sea capaz de incrementar el número de escuelas existentes en la localidad, así como el acceso a las mismas a las familias más desfavorecidas económicamente. La mejora de la sanidad, que solo alcanza en forma de beneficencia a los más desfavorables, y siempre la solución al problema del paro existente. Esta política se verá muy seriamente limitada básicamente por dos componentes o variables. El primero de ellos será la negativa de las clases acomodadas locales y la oligarquía local, los grandes propietarios y terratenientes, a facilitar el acceso al trabajo en el campo. No aceptarán de ninguna forma que las mismas personas que antes se encontraban enlostados trabajando para sus fincas y para sus casas sean ahora, por mayoría popular, los que dirigen las riendas de la política local. Pondrán toda clase de trabas e impedimentos para hacer que la reciente estrenada república fracase en todos sus intentos de hacer más accesible el trabajo a todas las clases sociales. En este sentido, se negaron a cultivar y recolectar sus fincas, no colaboraban de ninguna forma en la contratación de trabajadores en paro y conspiraban desde el primer momento para derribar lo que para ellos suponía una amenaza a la propiedad privada. A ello habrá que sumar la campaña de desgaste y acoso a la que se le somete por parte de sus antiguos correligionarios republicanos, resentidos por la pérdida del poder municipal que los culpaba de todos los males habidos y por haber, emprendiendo contra ellos públicamente actos de protesta en los distintos medios de comunicación provinciales existentes. Se denunciaría públicamente desde este sector político, en esa época, el enchufismo existente en aquella corporación socialista que se vio obligada a incorporar funcionarios y empleados municipales para prestar los servicios requeridos en el ayuntamiento. Esta incorporación será forzada por un condicionamiento político. En ningún momento se procede a cesar a ningún funcionario empleado de los que ya estaban trabajando en el ayuntamiento, para garantizar que no exista un boicot a la legalidad vigente, y estarán muy próximos a la agrupación socialista. Por ello, muy pronto se verán actuando recaudadores de arbitrio, funcionarios municipales, guardas rurales y guardas municipales afiliados y simpatizantes al Partido Socialista. Es la única forma de garantizar que el boicot a la gestión municipal
no se produzca desde dentro del propio ayuntamiento. En el ámbito religioso, el nuevo gobierno republicano afronta la cuestión religiosa con una serie de medidas políticas, entre las que destacan el decreto de disolución de la campaña de Jesús de los jesuitas de enero del 32, el decreto de secularización de cementerios de enero también del 32, la ley de divorcio de febrero del 32 y la ley de confesiones y congregaciones religiosas de 2 de junio de 1933. La secularización de cementerios supuso la unificación de los cementerios civiles y religiosos, la administración de la necrópolis por los ayuntamientos y la regularización de los entierros católicos por parte de las autoridades que podían prohibirlos o grabarlos con impuestos. En Aguilar será a finales del mes de marzo cuando Antonio Cabello Almeda, segundo teniente de alcalde, seguido de un numeroso grupo de miembros obreros de su agrupación y la banda de música municipal, se dirijan directamente al cementerio municipal, al actual, y procedan a derribar la pared que separaba el cementerio civil del cementerio católico. Antonio Cabello Almeda tenía 39 años en julio del 36. Era jornalero, tuvo una actividad política amplísima en la localidad, de las más amplias que se conocen. Antonio fue detenido a finales del mes de julio en Córdoba. Su detención aparece inclusive en la prensa, se publicó su detención. Era un dirigente obrero importante a nivel provincial, era presidente de la Federación de los Trabajadores de la Tierra. Antonio detenido, lo ingresan en la cárcel provincial, que se encontraba donde está el actual Alcázar, y juntamente con el secretario local, que en esa fecha también estaba detenido en la prisión provincial, reciben una orden de traslado a la prisión militar del Marrubián. La Guardia Civil lo saca a la madrugada del día 2 de agosto del 36, y a partir de ahí pues se pierde la pista de Antonio Cabello Almeda. En la parte católica del cementerio, el clero enterraba en santidad a todos los que morían en gracia de Dios, y en la parte civil a los miembros de otras religiones, suicidas, niños sin bautizar, etc. Era la distinción, la división social también en la muerte. Otra de las preocupaciones constantes de las agrupaciones de obreros será la de incrementar la seguridad en el trabajo. Y en las nuevas bases de trabajo y tarifas de jornales para las operaciones agrícolas, que se publicaron en los boletines oficiales de la provincia el viernes 13 de mayo del 32, se recogen muchas de estas conclusiones, a las que han de atenerse a partir de ahora los patronos y obreros. Pero a pesar de que la legislación regula las relaciones laborales y establece para cada uno una regla de juego, estas son transgredidas y traspasadas cada vez más con frecuencia por parte de los patronos. Las unas por las autoridades que han de hacerlas cumplir, gobernadores civiles, etc. Y las otras por los que han de cumplirlas y acatarlas, en este caso los patronos. En este sentido serán denunciadas constantemente las irregularidades en seguridad en la fábrica de Carbonell, la factoría que Carbonell mantenía en Aguilar de la Frontera, y en las canteras denominadas tumbas Jarros de Aguilar, donde diversos accidentes laborales acabaron en esos años con la vida de varios trabajadores. El aguilarense y secretario del sindicato obrero La Razón, Antonio Prieto Álvarez, nos ilustra a través de un artículo suyo publicado en la prensa, en concreto en el diario El Sur, coincidiendo con la fecha en la que los obreros de la fábrica Carbonell protagonizaron una huelga el 27 de septiembre de 1932, en un artículo suyo que aparece y que se titula Hay que imponerse, y nos plasma un poco la realidad social en la que se encuentra inmersa la política laboral de aquellos convulsos años. Antonio dice: estos obreros han tenido lugar de darse cuenta de que los ofrecimientos constantes que se les hacen desde la tribuna por hombres republicanos en tiempos de la monarquía no han respondido a ese mejoramiento material y moral que todos los vilipendiados de aquel régimen soñábamos, y que en un día memorable del 14 de abril
Suprimos con alteza de mira derrumbar a aquella tiranía borbónica y chulapona de señoritos privilegiados. Antonio Prieto Álvarez contaba 39 años en julio del 36, sería detenido en Puente Genil a finales de julio y fusilado el día 1 de agosto del 36. El enfrentamiento ideológico y la falta de entendimiento entre radicales y socialistas se verá acrecentado tanto en la capital como en la mayoría de los pueblos de la provincia, beneficiando este comportamiento claramente a la oligarquía, que ya comenzaba a conspirar de forma planificada contra la República. Entre los miembros de la agrupación republicano radical socialista de Aguilar de la Frontera destacó el barbero Manuel Palma Varo, nombrado tesorero de esa agrupación a finales del año 32, en una reunión de la Junta General para nombrar nuevo comité. Poco antes de que un grupo de terratenientes, aristócratas y militares protagonizaran a finales de ese mismo año una intentona de golpe militar conocido popularmente como la Sanjurjada. Manuel Palma Varo tenía 42 años cuando lo asesinaron. Sería detenido en Aguilar, en su casa, delante de su hijo, y fusilado en el cementerio local el día 6 de agosto de 1936. 1933 será el año en el que la derecha y los radicales de la RUX desalojen del poder a los republicanos de izquierda y a los socialistas. El ascenso de la derecha de Acción Popular contribuirá también a lograrlo. Los centros tradicionalistas clausurados desde la Sanjurjada serán abiertos a principios de año y este hecho marcará el inicio de la ascensión de la derecha. Aguilar asistirá a estos acontecimientos que se producen a comienzos del año en Casaviejas, lamentándose de que el número de parados en la localidad supere las 1000 personas, de entre una población agraria activa cifrada en 3.791. La tensión social en el transcurso de 1933 se mostrará cada vez más irreconciliable y fruto de la misma aparecerá otra de las dificultades a las que han de enfrentarse en esos días la corporación municipal con José María León a la cabeza. Esta vez será el incumplimiento por parte de la Guardia Civil, en concreto de su comandante de puesto, a la hora de hacer cumplir las sanciones dictadas por la máxima autoridad civil en la localidad, el alcalde. La Guardia Civil desde el comienzo no ocultó en absoluto, a pesar del acatamiento a la misma, su animadversión al régimen republicano y siguió a las órdenes de los señoritos y caciques de este pueblo, observando sus intereses particulares. Cuando las sanciones por incumplimiento de alguna ley republicana tenían que llevarse a cabo, no había ninguna autoridad, a excepción hecha de la alcaldía, que la hiciera cumplir. Gobernadores civiles, guardia civil y terratenientes continuaban en su intento de derrocamiento por activa y por pasiva. Un ejemplo muy práctico de lo que he dicho anteriormente sería un acontecimiento que ocurre en el día 28 de julio del 33, en el que la UGT convoca, el sindicato de la UGT convoca una huelga general obrera en toda la provincia, y en la finca de un hacendado local de aquí de Aguilar de la Frontera, en su cortijo, se desarrolló un altercado entre el propio señorito, sus criados, los jornaleros de los piquetes de huelga para que no se trabajase ese día en el campo, y dos guardias municipales. El resultado de los altercados sería que el señorito denunció a la Guardia Civil que los dos guardias municipales pues eran los que llevaban a los jornaleros, los alentaban en el piquete y los llevaban de cortijo en cortijo, ¿no? Con un resultado de que, bueno, el teniente de la Guardia Civil pues detuvo a los municipales, a la Guardia Municipal. También la vida religiosa seguirá manteniendo una moderada actividad. En ningún momento se produjeron altercados ni sucesos antirreligiosos en esta localidad, que fueran más allá de las manifestaciones o quejas verbales. Esta actividad seguirá estando centrada fundamentalmente en la dirección parroquial de dos curas, Antonio Galisteo y Rafael María Espinosa, junto a un desarrollo intensificado de acción católica local. Un ejemplo claro de la situación que se vive en la provincia en general y en Aguilar en particular
nos encontramos en que una comisión de este pueblo, encabezada por el alcalde, visitó al gobernador de Córdoba para exponerle los graves problemas de paro por los que se atravesaba la localidad. Esta situación se verá tan agravada que provocará que un grupo numeroso de obreros en paro se concentren y se lancen al asalto de las tiendas de comestibles en busca de alguna comida con la que poder alimentar a sus hijos. Mientras la situación en el campo es insostenible, la campaña electoral que preparan las fuerzas políticas para finales del 33 representará una denodada lucha de ideas. El control de la tierra estaba en peligro entre la gran burguesía y el proletariado, entre los partidarios de la permanencia política y los partidarios de un cambio drástico de régimen. La gran burguesía y el proletariado en lucha y confrontación constante y permanente durante muchos años concluyen a unas elecciones donde el enfrentamiento político de uno y otro dista mucho de poder finalmente superarse. Que esta vez la derecha acude en coalición y el resultado de las elecciones de diciembre del 33 arroja las siguientes cifras en Aguilar de la Frontera. La coalición antimarxista obtuvo 2.541 votos, la coalición de derecha, y los socialistas 1.995 votos. A lo largo de toda la campaña electoral, los campesinos continuarán manteniendo su lucha por el trabajo. Serán muchos los pequeños incidentes, conflictos y quejas que se produzcan durante todo ese tiempo por este motivo en toda la provincia de Córdoba. Pero ninguno tan grave como el que sucedería el día 11 de ese mes en la localidad de Bualance. La localidad se convirtió durante casi una semana en un auténtico campo de batalla. Los jornaleros intentaron tomar el ayuntamiento, pero los guardias municipales no lo permitieron. Acudieron a defender los guardias civiles de Córdoba y de distintas localidades limítrofes, quedando con esto sofocado prácticamente el movimiento obrero. Los cabecillas de tendencia anarquista fueron detenidos, junto a otras 200 personas más. En el traslado a la prisión provincial de Córdoba de los cabecillas Antonio Milla y José Porcel, sus cuerpos aparecerían el día siguiente acribillados junto a una cuneta. La Guardia Civil dijo que se defendió a ser atacada por la noche por unos disparos y se habló de la aplicación de la ley de fuga. El nuevo bienio en el que se van a encontrar las derechas, del 34 al 35, significaría un enorme retroceso en el apoyo a los trabajadores por parte de los poderes públicos en la lucha por sus reivindicaciones. Precisamente esta será una de las primeras prioridades de la derecha, reformar y anular todas las leyes existentes del periodo republicano. Con la formación del primer gobierno de la RUS, apoyados por la SEDA, la derecha tendrá el camino abierto para eliminar la negociación de los acuerdos laborales y las bases de trabajo. Los jornales del campo sufrirán un claro retroceso y volverán a situarse en los niveles económicos de antes de 1930. La legislación republicana se verá claramente paralizada y la reforma agraria emprendida en el primer bienio se volverá del todo inexistente. El cambio que se produce en las condiciones políticas de la nación tiene un efecto devastador importantísimo en las actividades de las agrupaciones obreras locales y en líneas generales en todos los movimientos obreros nacionales. Asistimos así a una ralentización, por no decir paralización, de los conflictos importantes en la lucha de los campesinos contra el paro y por la dignificación de las reivindicaciones salariales. Apenas si se producían huelgas en la comarca y en las que se producen no tendrán el mismo marco de libertad que las que se producen en el bienio republicano o socialista. En este sentido asistimos a un aletargamiento obrero, en una época de anulación de la reivindicación obrera más pura. En el aspecto social, lo más destacado de ese año que comienza en Aguilar será el robo y la posterior fuga perpetrados en la mayor fábrica de la localidad a finales del mes de febrero. Rafael López Ruiz, un cobrador de la misma, se dará la fuga apoderándose de 39.500 pesetas de la fábrica de Carbonell. Y el intento de incendio de un comercio de tejido propiedad de Juan Méndez Mediavilla. Ninguno de estos dos incidentes tuvo connotaciones políticas o sindicales, pero ambos son lo suficientemente ilustrativos para referenciarnos al clima de agitación social y perturbación que embargaba el ambiente en aquellos primeros días del año 34. Pues solo algunos días más tarde, una manifestación de mujeres volvería de nuevo a las calles, reclamando trabajo para su marido y para su hijo. A pesar de la intención del alcalde José María León, reclamando fondos para comenzar algunos trabajos de obras públicas, la situación no mejoraría y el hambre hará mella en muchas miles de familias de Aguilar. A tal extremo llegaría la situación que para evitar que la gente muera de hambre, una comisión de patronos y el comandante de puesto de la Guardia Civil, Francisco Peláez Moreno, recurrirá como siempre a la beneficencia, consiguiendo los fondos y donativos suficientes para instalar en el pueblo una cocina económica, para atender
a 2.500 personas. Llamo la atención sobre el número de personas a las que hay que facilitar la comida, ya que el mismo nos puede dar una idea de la magnitud de la tragedia que se padecía. El Ayuntamiento no apoyará esta medida benéfica y a este respecto se celebrará una sesión municipal el día 24 en la que se tratarán 3 asuntos. Una moción contra el empleado de arbitrio Antonio Luque Jiménez, el nombramiento de una persona para que lo sustituya en el cargo y la petición por parte de algunos empresarios del teniente de la Guardia Civil para la creación de la cocina económica. Antonio Luque Jiménez lo detuvieron en la Fuente Nueva, en la calle Ancha, fue trasladado a Córdoba y sería fusilado el 29 de octubre de 1936. Ante este panorama, los robos comenzaron a producirse de nuevo, como en la época de la dictadura de Primo de Rivera. Se observa sustancialmente un aumento de los robos, básicamente y fundamentalmente de comida. Conejos, aves de corral, garbanzos y alimentos de primera necesidad. Hay un ejemplo también ilustrativo enmarcado en esta misma fecha. El día 10 de abril de 1934, siete hombres en la madrugada en la noche de ese día robaron aceite en un molino de propiedad de un hacendado, de un señorito local de la localidad. Saltaron la tapia del molino, entraron y se llevaron unas pocas arrobas de aceite. La Guardia Civil los detuvo a todos, los procesaron y los metieron en la cárcel, cumplieron su condena por robo y luego, pues curiosamente, se les abrió un proceso penal en el juzgado, un número de sumario 109 de abril de 1934, del 10 de abril de 1934, un sumario que se perdió, desapareció, y que tenía unas connotaciones muy cercanas pues luego a los hechos producidos, lo que se produjo en esos mismos días, en abril del 34, con lo que se produce luego en el 36, ¿no? Detienen a 7 personas por robo de aceite, las procesan, las condenan, y esas mismas 7 personas, de esas 7 personas, 4 son asesinadas en los primeros meses del alzamiento militar en Aguilar. Todo parece indicar un ajuste de cuentas, ¿no? Y otro de ellos más pues muere en la cárcel provincial. Los nombres de estas personas, que posiblemente sea la primera vez que se nombran en el público, fueron Francisco Moriana Garrido, José Aragón Pino, Rafael Pulido Jiménez, Fernando Padilla Romero, Manuel Pulido Jiménez y Francisco Núñez Rocher. La Guardia Civil, encabezada por el teniente Francisco Peláez Moreno y el sargento Rafael Torre Gamero, comenzará de nuevo a tener un protagonismo activo, persiguiendo y deteniendo a los rateros y los maleantes. Al eliminar la actuación de los jurados mixtos en la ley de términos municipales, se dejará de nuevo que cada pueblo haga su tarifa de sueldo, a la vieja usanza, según estipulen los patronos. En este sentido serán muchos los conflictos que se plantearán en cuanto a reclamaciones obreras al quedarse prácticamente sin organizaciones obreras efectivas que defiendan sus salarios, imponiéndose a los patronos. Cuando esto se produce, la Guardia Civil detendrá a los principales cabecillas de las protestas y los encarcelará. Esta será la época en la que la cárcel de Aguilar será abarrotada de elementos socialistas y comunistas peligrosos. El encargado de la cárcel del depósito municipal era Rafael Romero Leiva, el carcelero, como popularmente se le conocía. Tampoco se librará públicamente de ser denunciado en la prensa de la época al gobernador civil. Su delito, dejar salir por las tardes a pasear a los presos que existían en el 34, que metía la Guardia Civil en la cárcel, ¿no? Se encontraban en la cárcel, que él regentaba, y por las tardes los dejaba salir a la plaza de San José para que pudieran pasear y ver a su familia y a sus niños.
Rafael Romero Leiva sería buscado y perseguido desde los primeros días del alzamiento en la localidad. No lo detuvieron, huyó, llegó a ser capitán del ejército republicano, pero al no encontrarlo a él, la represión se dirigió hacia su familia. Asesinaron a su padre, Antonio Romero Jiménez, a su hermano menor, Francisco Romero Leiva, y a su compañera, Carmen Sillero Beira. Rafael moriría en el exilio, moriría en Francia en la década de los años 70. Durante el primer trimestre del año 34, la nota dominante en casi todas las poblaciones rurales de Andalucía será que los patronos no cumplen las bases de trabajo. Las comisiones de policía rural no funcionan y de nuevo los arrendamientos de las tierras volverán a ser del tipo usurero y totalmente abusivo. Y los alcaldes de los pueblos se encontraban atados de pie y mano ante los continuos estados de sesión y de alarma. El orden público será cuestión del gobernador civil, de los viejos elefantes derechistas de siempre y de la siempre fiel Guardia Civil, que actuará por su cuenta vigilando, cacheando y deteniendo a cualquier persona sospechosa, a las órdenes de los grandes terratenientes, sin contar para nada con la autoridad municipal existente. En este mismo trimestre comenzarán también las primeras inspecciones por parte de la derecha ganadora en los ayuntamientos gobernados por socialistas y la consiguiente suspensión de alcaldes y concejales municipales de este partido. En estos meses serán destituidos 26 ayuntamientos en la provincia de Izquierda, en la provincia de Córdoba. En Aguilar habrá que esperar a los acontecimientos de octubre para que la actual corporación municipal cese en su cargo. El cambio en las relaciones sociales también afectó a la esfera religiosa. En este sentido, los actos religiosos volverían de nuevo a adquirir el carácter oficial y tradicional propio de la época de la dictadura de Primo de Rivera. A pesar de las disposiciones oficiales y administrativas existentes, los patronos y los pueblos de la provincia hacen caso omiso a las mismas e imponen salarios vergonzosos a los jornaleros en el campo. Igualmente denuncian que no se respeta en absoluto la jornada de trabajo y que los obreros no sean retirados de las oficinas de empleo. De esta forma, la derecha vuelve de nuevo a dirigir las riendas del poder económico y político, al igual que lo hiciera durante la dictadura de Primo de Rivera. Con mano firme dirigirá las riendas del país, defendiendo por encima de todo sus propiedades sobre la tierra, sobre la banca, la religión y la patria, imponiendo a los obreros y jornaleros su régimen de explotación, sus jornales de miseria y de hambre, y de nuevo las jornadas de trabajo de sol a sol. Apoyándose en la Iglesia Católica y el Ejército, la oligarquía española no pretenderá renunciar a ninguno de sus privilegios, siendo plenamente consciente de que ello le llevaría decididamente a un enfrentamiento con el movimiento obrero. El movimiento obrero revolucionario, la cuenca minera asturiana, conocido como la Revolución de Octubre, marcará para siempre el devenir de este año turbulento. Las repercusiones del mismo pronto se dejarán sentir en Córdoba, donde el día 6 se declara el estado de guerra y se impone la censura en la prensa. La presencia del ejército al mando del coronel de artillería Siriaco Carcajo en algunos pueblos de la provincia, donde se declaran huelgas, hará que cualquier conato de manifestación popular u obrera quede reducido de inmediato. La práctica de la represión militar, de las detenciones masivas de los dirigentes de obreros en algunas localidades, la persecución de sus líderes y los registros domiciliarios también estarán en estos días muy extendidas en la capital y en la provincia. El conato de revolución fue duramente aplastada por el ejército en Asturias. Más de 1.500 personas, la mayoría mineros asturianos, fallecerían en los sangrientos sucesos por la represión del ejército, para sofocar el brote violento capitaneado por Francisco Franco. La represión a la que fueron sometidos fue calificada por la mayoría de las fuerzas políticas como excesiva y brutal. Los sucesos de octubre provocarán una derechización del gobierno. Gil Robles será designado ministro de la Guerra y este promovería una serie de nombramientos, entre ellos el de Francisco Franco como jefe de Estado Mayor Central. Los ayuntamientos, prácticamente todos los ayuntamientos de izquierda de la provincia serán destituidos, así como todos los concejales de igual filiación en toda la provincia. Aguilar no será una excepción. El mismo día 13 de octubre es destituido el alcalde José María León junto a 5 concejales socialistas: Antonio García Márquez, Antonio Cabello Almeda, Juan Linares Rosa, Antonio Romero Jarabo, Rafael Aparicio y 3 de Izquierda Republicana: Leoncio Mejías Carmona, Andrés Alberca Conde y Francisco Jarabo.
El concejal republicano Andrés Alberca Conde sería detenido también en Aguilar. Este hombre era industrial, sería detenido en Aguilar en los últimos días de julio del 36 y asesinado una mañana de los primeros días, el día 2 al 3 de agosto, junto a uno de sus hijos, aquí también en Aguilar. Será nombrado el nuevo alcalde de Aguilar, Miguel Leiva Rosa, radical, y todos los demás puestos cesados serán cubiertos por radicales y agrarios. La Casa del Pueblo será inmediatamente clausurada y detenidos los líderes socialistas locales Antonio Cabello y Antonio Prieto Álvarez, entre los días 10 y 11 de noviembre, acusados de incitación a la rebelión, y se procederá rápidamente a efectuar una depuración sistemática de funcionarios y empleados en el ayuntamiento. La Guardia Civil adquirirá desde estos acontecimientos un protagonismo de primer plano en la localidad. Los continuos refuerzos de la dotación existente harán que se mantenga un trasiego importante de efectivos a lo largo de finales del 34 y casi mediados del 35. Ello contrastará con el desgaste político de la izquierda, acorralada y detenida durante todo este bienio. La actividad política obrera desaparecerá del mapa. No existirá hasta finales de 1935. Vigilados, perseguidos, detenidos y encarcelados sus líderes, su actividad será mínima o nula. Solo se recogerán durante este periodo peticiones de amnistía de los presos, apertura de los centros obreros y libertad para la celebración de actos públicos. El poder de los radicales en estos años llenará por completo la vida del pueblo. Se sucederán los actos de patriotismo, exaltación y homenaje a la Guardia Civil, y se revisarán también los nombres de los callejeros, asignándose el nombre de Alejandro de Ruz a una calle, a la calle Moreno. De igual forma, una comisión de esta localidad visitará a Alejandro de Ruz en su despacho de la presidencia del gobierno para informarle personalmente de la decisión municipal de entregarle el título de hijo de honor de la villa. Mientras se celebran este tipo de actos, los jornaleros padecen una situación casi extenuante, tanto que se ven obligados de nuevo, por tercera vez, al asalto de tiendas en busca de comida para paliar su situación de indigencia. A finales del mes de agosto, el teniente de la Guardia Civil, Francisco Peláez Moreno, pasará a situación de retiro. Tomará posesión de su plaza vacante en la comandancia de la Guardia Civil de Aguilar de la Frontera el teniente sevillano Sebastián Carmona y Pérez de Vera. El año 35 terminará su último trimestre con un tímido proceso de normalización política. Se volverán a abrir los centros obreros que estaban clausurados desde hacía más de un año y se vuelven a permitir la celebración de actos públicos. En Aguilar, esta ligera y tímida apertura no se dará hasta comienzos de noviembre del 35. Desde los acontecimientos de octubre del 34 y la destitución del ayuntamiento, es decir, casi 3 meses, no se permitieron ningún acto público ni político. Será esta la única ocasión a lo largo de todo este periodo en la que los socialistas de Aguilar, aún con muchos de sus dirigentes presos en las cárceles de Lucena y de Córdoba, consigan autorización para celebrar un acto de propaganda. 1936 comenzará con el anuncio de la celebración de las terceras elecciones generales, que serían las últimas de la Segunda República, a celebrarse el día 16 de febrero. Nada más comenzar el nuevo año, el 10 de enero el gobernador civil destituirá a una veintena de ayuntamientos en la provincia de Córdoba, entre los que se encuentra el de Aguilar de la Frontera. Como resultado de la destitución, el gobernador nombrará nuevo alcalde de Aguilar de la Frontera a Alfonso Berlanga Cabeza, y junto a él serán elegidos nuevos consejeros. Para asistir a las elecciones, en un gran bloque de izquierda, socialistas, comunistas, izquierda republicana y Unión Republicana, se celebrará en Córdoba una reunión el día 23 de enero. En la misma no se logrará ningún acuerdo, debido a las discrepancias existentes en el reparto de puestos. Por su parte, la derecha comenzarán también una efectiva y frenética actividad electoral, nada más comenzar el mes de enero. Acción Popular, Renovación Española y la SEDA, junto a los agrarios, serán los más destacados en sus acciones propagandísticas. Las elecciones del 16 de febrero en Aguilar arrojarán un resultado totalmente distinto a las de 1932. Esta vez de nuevo el pueblo se decantó por la candidatura de izquierda, de forma totalmente mayoritaria. El resultado de las elecciones de febrero del 36 en Aguilar, el Frente de Derecha obtuvo 1.600 votos y el bloque de izquierda 4.300. Esto no será sino un adelanto de lo que sucede en toda la provincia y en el resto del país. De nuevo, Azaña será el encargado de formar gobierno, un gobierno republicano de izquierda que será presidido por él. Los republicanos de izquierda pronto se apresuran a atribuirse primordialmente el
triunfo. Un triunfo que ha sido logrado de nuevo gracias a la participación entusiasta y activa de las masas obreras de este país. La clase obrera fue el factor determinante de la victoria, y esta circunstancia ha de pesar de una manera decisiva en el desenvolvimiento posterior de las elecciones. Una victoria que se obtendrá en unas condiciones laborales al borde del desastre y el caos, pues los trabajadores en paro forzoso e involuntario alcanzarían cifras altísimas. El día 20, por orden gubernativa, el Ayuntamiento de Aguilar será de nuevo destituido y repuesto el que fue cesado tras los acontecimientos de octubre del 34. De nuevo, una vez más, casi un año y medio después, José María León Jiménez volverá a estar de nuevo al frente de la alcaldía. Este hecho hará que las masas de obreros vuelvan a salir de nuevo a la calle, manifestándose en contenible alegría. Se convocará una manifestación para ese mismo día, el día 20, que saldrá de la Casa del Pueblo, y en la cual se desarrollarán los únicos altercados incontrolados y violentos ocurridos durante este periodo. Las masas asaltarán la comunidad de labradores, incendiando el mobiliario e hiriendo al guardia jurado Antonio Urbano Mora. Poco después se dirigen a la iglesia del Llano de la Cruz y derriban la cruz que había en su portada, que presidía una de las puertas de entrada. La masa enfervorecida derribará la cruz tirándola al suelo. Casi todos los participantes de estos actos, de estos altercados, meses más tarde serían detenidos y fusilados, prosiguiéndose una investigación judicial, oficial, detallada y minuciosa sobre los hechos ocurridos y las personas implicadas en los mismos por las autoridades del alzamiento del 18 de julio del 36, inclusive hasta varios años después. Una década después de estos altercados todavía hay informes y hay expedientes judiciales que hablan y que buscan a los culpables de estos altercados, ¿no? Los culpables, sin duda alguna, recibieron la justicia implacable del nuevo régimen, ¿no? Francisco, la persona que estáis viendo ahora mismo, la fotografía que estáis viendo, es un guardia municipal, Francisco López Jiménez, que participó en uno de esos altercados. Francisco lo detuvieron en octubre del 36, a finales de octubre, y sería fusilado el día 28 del día del 36. Su cuerpo sin vida aún no ha sido encontrado. Estos acontecimientos se sucederán en un entorno de estado general de euforia popular, no solamente propio de este municipio, sino que trascienden al resto de poblaciones cercanas donde ocurrieron hechos de igual importancia y relevancia. Sin ánimo alguno de justificación, casi 2 años de represión, de encarcelamiento, de paro y atropellos darán rienda suelta a que las masas descarguen el furor y la ira reprimida. El gobernador civil Rodríguez de León deberá de tomar partido tras los acontecimientos y desmanes ocurridos en casi toda la provincia, dando orden expresa a la Guardia Civil de reprimir todas las insurrecciones. Desmanes que afectan a la destrucción de cruces y otros elementos de simbología religiosa, en los cuales las masas piden la libertad de todos los presos que continúan aún en las cárceles. En contraposición por los desmanes ocurridos, la clase patronal comenzará a tomar medidas tendentes a represalias laborales contra la clase obrera en este pueblo, ¿no? En Aguilar, simplemente por apuntar un dato, la viuda de Aragón, en una de sus fincas de las más grandes de Andalucía, en Samacón, despedirá en esos mismos días a más de 20 jornaleros en represalia por la situación política. Serán tan preocupantes y alarmantes las represalias patronales, basadas únicamente en despidos laborales y la no contratación de obreros para la realización de las faenas agrícolas, que no solo precipitará la intervención del gobernador civil, incluso también el propio Papa, el Papa Pío XI, categóricamente determinará en un artículo público que hizo y hacía una serie de declaraciones que decían que hay que dar al obrero una remuneración que sea suficiente para su propia sustención y la de su familia. Pero el conflicto y el enfrentamiento patronal y obrero no llegará a solucionarse tan fácilmente. Las buenas palabras
y los acatamientos doctrinales no serán del todo bienvenidos, las diferencias se prolongarán durante mucho más tiempo. Como consecuencia de estas desavenencias laborales, proseguirán los despidos, sobre todo de personas con antecedentes políticos. Ello ocasionará que esta vez intervenga el delegado provincial de trabajo a través de un telegrama enviado al alcalde. En este ambiente tan caldeado, de nuevo, se volverán a retomar en la alcaldía viejos asuntos que quedaron pendientes. El problema del paro, la conflictividad social y el enfrentamiento laboral serán los primeros problemas con los que la nueva corporación restituida habrá de lidiar diariamente. También se retomará la idea de construir en el Paseo de la Membrilla un grupo escolar capaz de incluir 10 escuelas de distintos sexos, además de otras dependencias. Por su parte, la patronal local seguirá alegando y amparándose en que el problema social agrícola y el paro obrero es consecuencia de la situación crítica y ruinosa en la que han sido colocados los negocios agrícolas y ganaderos, debido fundamentalmente a los precios de los productos y a los alojamientos forzosos que las autoridades obligan a los patronos, por lo que los labradores se verán abocados a la penuria y a la bancarrota. Para salir de esta situación, proponen abocar a la libertad de contratación, para poder elegir libremente a los trabajadores que han de ser contratados por la empresa agrícola, sin ningún tipo de imposición. El día 13 de julio del 36, una noticia de primera página recorrerá toda España, siendo el tema de todas las conversaciones. Todos los periódicos publicarán la noticia del asesinato de Carbo Sotelo, condenando el crimen y produciendo gran indignación en todas las clases sociales. La muerte de Carbo Sotelo alentará al general Mola a allanar las dificultades que éste mantenía con los carlistas. Esta muerte efectivamente eliminará las últimas reservas que algunos de los dirigentes políticos de la extrema derecha mantienen aún para sellar los acuerdos previos a un levantamiento militar organizado. Este ya se estaba preparando, se estaba gestando previamente, y este hecho no hizo sino acrecentar los ánimos de rebelión. Al día siguiente del asesinato se reunirá una comisión permanente de las Cortes. Desde ese mismo momento los acontecimientos se sucederán a velocidad de vértigo, arrastrando los mismos a muchos indecisos. El día 16, Franco se traslada por mar a Las Palmas para presidir el entierro del general Amado Valdés Alonso, integrado en la conspiración y fallecido en un accidente al dispararse una pistola que estaba inspeccionando. Concluidas las pompas fúnebres, se traslada en el avión Dragón Rey con breve escala en Casablanca, Marruecos, donde llega el día 18 para ponerse al frente del ejército allí sublevado. Un día antes, el 16, se sublevan las guarniciones de África y el 18, el que fuera un destacado general republicano, Gonzalo Queipo de Llano, lo hace en Sevilla. El propio Gil Robles, solo algunos días antes de su muerte, de su asesinato, casi como en una señal de vaticinio de lo que estaba a punto de suceder, en uno de sus discursos manifestó una masa considerable de opinión que es por lo menos el estruendo, cientos de miles de vidas inocentes y las aspiraciones populares de cambio que la llegada de la Segunda República a este país representó. Estas aspiraciones se verían frustradas de una vez más por los egoísmos y la irracionalidad de una vieja España ya caduca que con todas sus fuerzas se resistía a desaparecer y cuyo coletazo final acabó con las esperanzas, ilusiones y vidas de muchos de sus hijos. La represión en Aguilar comenzó con el golpe de Estado de forma generalizada, de inmediato y de forma brutal. Desde el mismo día 18 de julio del 36 y hasta el fallecimiento del caudillo el 20 de noviembre del 75, los españoles vivieron una larga y cruenta guerra civil y una posguerra de casi 40 años, caracterizadas ambas etapas por la aplicación de una predeterminada estrategia represiva fríamente calculada desde su origen. El nuevo Estado, el nuevo orden, no tardó mucho tiempo en dotarse de instrumentos jurídicos para proceder a una sistemática y ejemplar represión. Los bandos del 17 y 18 de julio declaraban el estado de guerra, asumiendo todos los poderes la autoridad militar, declarando en rebelión militar a cualquiera que hubiese defendido
activa o pasivamente el orden constitucional vigente en la Segunda República. Las matanzas indiscriminadas de las primeras semanas acabarían en Aguilar con la vida de más de 150 personas. Si a estas unimos las personas naturales de Aguilar de la Frontera, que en los próximos días y meses serían asesinadas en Puentevení, en Córdoba, en La Carlota, en San Sebastián de los Ballesteros y en Málaga, los muertos por hacinamiento y hambre en las cárceles, prisiones y campos de prisioneros del nuevo régimen, los muertos desaparecidos en el frente de batalla o en los campos de concentración nazi, el número asciende a 209 personas. Pero la represión no se detuvo en las personas, alcanzó también a sus organizaciones, partidos y agrupaciones políticas, que hubieran formado parte del Frente Popular. El 18 de agosto, Key Podellano decía en la radio: el 80% de las familias andaluzas están de luto y no vacilaremos en recurrir a medidas más rigurosas. La sociedad española vivió bajo el estado de guerra declarado desde el día 28 de julio del 36 hasta mediados del año 48. Los militares y sus afectos civiles inundaron todo el aparato del Estado, haciéndose cargo de la gestión de la economía del país y creando tribunales especiales encargados de administrar la justicia de los vencedores, con una técnica metódica e implacable. Las nuevas autoridades se propusieron erradicar por completo todo lo que la sociedad liberal de medio siglo de restauración y todo lo que la sociedad democrática de 5 años de república habían visto surgir. El nuevo régimen instauró la represión y el miedo como política de Estado, en lugar de fundamentar la paz en una reconciliación, que curiosamente serían los propios vencidos los que le harían posible 40 años después, a expensas de renunciar a la verdad y a la justicia. Desde 1936 hasta 1939 y bajo el régimen, desde 1939 hasta 1975, la única verdad oficial que se dio en nuestro país y la cual se encargó el régimen de transmitir a la sociedad española fue la del olvido, el miedo y la impunidad. En la Aguilar, la represión alcanzó a dirigentes políticos de organizaciones de izquierda. En Aguilar, la represión alcanzó a dirigentes políticos de organizaciones de izquierda, maestros, jornaleros, obreros y personas anónimas, cuyo único delito consistió en mantenerse leales al gobierno constitucional vigente. Fueron objeto de depuración, una depuración iniciada por la sanguinaria maquinaria franquista, perfectamente organizada desde el inicio del golpe de Estado, y cuyo único y principal objetivo consistió en exterminar y arrancar de raíz todo vestigio de germen republicano que pudiera poner en peligro el naciente régimen de terror en el que el país se imponía por la fuerza. Los sometidos a depuración hubieron de abandonar a sus seres queridos al ver peligrar sus vidas. Padecieron largos años de encierro en míseras prisiones, sufrieron tortura indiscriminada, persecución, indignas humillaciones, destierro, desapariciones forzadas y ejecuciones por fusilamiento. Eran jóvenes jornaleros, albañiles, barberos, ferroviarios, abogados, choferes, impresores, electricistas, tipógrafos, mecánicos, carpinteros, estudiantes, actores, carteros, industriales, taberneros, operadores y amas de casa. Todos ellos fueron asesinados porque representaban un peligro inminente para el nuevo Estado, para las nuevas autoridades. Todos serían urgentemente buscados, sometidos, detenidos y asesinados. Durante las 3 primeras semanas en las que el general auditor de la Armada, José Carrillo y Carmona, estuvo al frente de la alcaldía en Aguilar y en su bando hablaba de paz y concordia, fueron asesinadas en esta localidad más de 60 personas. Entre ellos el alcalde José María León Jiménez, Antonio Manuel Palma Moreno, militante del sindicato de Muleros La Constancia, adscrito a la UGT, Andrés Alberca Conde, concejal republicano y su hijo, Rafael Ortiz Cruz, socialista y cabo de los municipales, Francisco Lucena Jiménez, joven comunista, presidente de la agrupación juvenil del Partido Comunista de España, junto a 2 de sus hermanos, Rafael y Antonio, José Valdivia Atienza, vigilante del arbitrio, igual que Manuel Arjona Lucena, Antonio García Márquez, primer teniente de alcalde, además de presidente del sindicato La Razón,
Antonio Luis González Toro, socialista y guardia rural, junto a su hermano Francisco, Antonio José López Cuenca, funcionario del Ayuntamiento, Rafael Ortiz Jiménez, guardia municipal, Manuel Palmavaro, barbero y dirigente de uno de los partidos del Frente Popular, o Francisco Prieto Jiménez, jornalero comunista. Con total y absoluta impunidad, los bandos de Queipo de Llano alentaban a matar como perros a los enemigos del régimen, a los opositores del glorioso movimiento nacional. Y así lo hicieron. Cuando no los encontraron a ellos, asesinaron a sus familiares, a sus hijos, a sus mujeres, a sus padres o a sus hermanos. Se les mató en las cunetas y escampados en las tapias del cementerio. Se ejecutó planificadamente con un único objetivo histórico: perpetuarse en el poder personal y oligárquico motivado por la explotación del hombre, para aniquilar y triunfar sobre la lucha de clases del proletariado y campesinado, utilizando la represión, la sumisión, el amiguismo y la violencia de las armas. Bajo la breve alcaldía del tradicionalista Juan Prieto, de apenas algo más de una semana serían asesinadas otras 20 personas más, y la de Francisco José Tutón Mena se completaría esa otra escalofriante cifra que alcanzaría a más de 70 personas, hombres y mujeres sin ninguna contemplación, ni por el sexo ni por la edad, gente sencilla y humilde, vecinos de las calles, de la Era, de la Villa, de la calle Belén, la Calvario, Candelaria, Concesión, Membrilla, San Cristóbal, Los Pozos, Ortejá, La Rosa, Las Matas o Santa Brígida, entre otras. Comunistas, socialistas, republicanos, casi todos ellos y ellas, aunque también existieron excepciones de personas que no contaban ninguna afiliación política. Durante muchos días, un grupo armado patrullaron el pueblo sacando a las personas de sus casas, deteniéndolos en los bares y en los campos, con cualquier pretexto. Alrededor de la Guardia Civil y de las nuevas autoridades se creó toda una red de chivatos, confidentes, delatores y espías que solo aspiraban a medrar y conseguir favores económicos y personales. Detenían a las personas que las listas elaboradas en algunos bares locales señalaban para después obligarlos a subir a camiones que fueron llevados a lugares alejados del pueblo y despojándolos de los objetos de valor y de la documentación, eran asesinados y abandonados los cadáveres o arrojados en cunetas y fosas comunes en el interior del cementerio. En este pueblo de poco más de 13.000 habitantes, la represión a su paso dejó un reguero de dolor y de muerte inimaginable. Cientos de personas huidas, exiliados de por vida, que solo regresaron muertos el dictador. Encarcelamientos, campos de concentración, suspensiones de puestos públicos, depuración de funcionarios, incautación de sus bienes y más de 150 personas fusiladas y desaparecidas, dejando secuelas vivas en cientos de familias que desconocen dónde se encuentran los restos de sus familiares, diseminados por todo el término municipal y ocultos en grandes fosas y en enterramientos clandestinos en el interior del cementerio municipal. Algunos, después asesinados, fueron apilados, rociados con gasolina y quemados. Reducidos sus cuerpos, quemados a golpe para poder ser introducidos en grandes sacos y arrojados a fosas que posteriormente se pusieron a la venta, para que nadie jamás pudiera nunca encontrarlos ni identificarlos. Las atrocidades cometidas durante los primeros días de la guerra se ocultaron, se manipularon y se silenciaron maquiavélicamente por parte del nuevo reino surgido, como parte de una estrategia de posesión de la verdad. Repetidamente se engañó a la familia y jamás supimos dónde buscarlo ni dónde llorarlo. Sin embargo, las atrocidades de los rojos serían difundidas públicamente a través de su causa general, creada por decreto del 26 de abril de 1940. Ni una sola recogerían de esta población, pero se guardaban bajo una pesada losa de olvido las prácticas por los efectos al movimiento nacional durante la guerra y la posguerra. Bajo una encubierta apariencia de investigación imparcial y rigurosa, se manipuló la información, con el pretexto de exagerar los abusos del enemigo y así poder justificar los propios.
Aplicar la política del olvido y el miedo institucionalizado garantizó durante toda la permanencia de la dictadura su efectividad y continuidad. Las familias de las personas desaparecidas y asesinadas hubieron de seguir durante muchos años sufriendo en silencio, el temor de no poder hablar, pues solo tenían derecho a callar y a sufrir, a agradecer día a día que aún seguían vivos, a temer por sus seres queridos, a ser parientes por ser parientes de los marxistas o rojos, así se les llamó, así se les marcó de por vida. Así de terrible e injusta fue la vida para centenares de familias de este pueblo, condenadas a vivir en una atmósfera de terror y miedo constante y permanente durante muchísimos años. 74 años más tarde, en el año 2010, 2011 y 2012, Aremisa puso fin a parte de esa búsqueda y 66 personas pudieron ser encontradas y exhumadas. Más de la mitad han sido ya identificadas en un ambicioso proyecto de identificación genética que a fecha de hoy aún continúa abierto. 22 de ellas ya han sido entregadas a la familia y han recibido digna sepultura, junto a los suyos, como siempre debió de ser. Con nuestro trabajo diario y con actos como el de hoy, queremos pretender devolver parte de esa historia que ha de ser de todos y que fue arrebatada a tiros a los habitantes de esta población. Recuperar parte de la vida de estas personas asesinadas a través de sus nombres y que las futuras generaciones conozcan los capítulos silenciados de nuestra historia local, que conozcan quiénes fueron esos hombres y esas mujeres que defendieron con su vida los valores de la democracia sobre los que hoy se asienta nuestro Estado de Derecho. Devolver un pequeño espacio a esa memoria de todas, a sus ideas, a sus luchas, a sus creencias, a su cultura, nos devolverá sin duda un patrimonio colectivo el cual todos estamos llamados a preservar y conservar. Y por supuesto, la irrenunciable búsqueda de la verdad y de la justicia. Los hechos ocurridos, el derecho y la razón en este sentido tienen un objetivo común: aclarar la significación de las desigualdades existentes en unos años en un estado de dominación donde todos los hombres no fueron ni iguales ni libres, por un solo y un único objetivo: que jamás se vuelva a repetir y que la muerte no tenga la última palabra. Muchas gracias por la noche. Bien, bueno, si alguien en este momento quiere hacer una pregunta sobre la ponencia que Rafael nos ha dado, ahora es el momento. Pregunta, alguna duda, cualquier cosa que queráis que Rafael, me dijiste que había algún comentario o algo de mi abuelo. No he querido dar su nombre propio, pero la persona que fallece en la cárcel en los acontecimientos era tu abuelo. De acuerdo. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna aclaración? Cualquier cosa que no haya quedado en duda. Vale, pues muchas gracias, Rafael, por la ponencia que acabas de dar, y a vosotros solo agradeceros vuestra asistencia y os recordamos que mañana a la misma hora estaremos aquí para continuar con la jornada con Francisco Gabriel Surera Álvarez y Diego Eugenio Luque. Muchas gracias.
Bueno,